Hola, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a una clase de Metodología de Sistemas 2 para la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad Tecnológica Nacional. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de el diseño UX UI, es decir, lo que es la interfaz de usuario, los principios y aplicaciones, todo lo que tiene que ver con esa experiencia que tiene el usuario cuando maneja nuestros programas. Una cuestión realmente impresionantemente importante que sin duda tenemos que empezar a plantearnos, empezar a reflexionar, empezar a meternos adentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque como profesionales tenemos que estar muy seguros de qué queremos hacer para poder dar un buen servicio. Tenemos que dedicarnos a algo que realmente nos apasione, nos guste. Caso contrario, eso se nota y no vamos a poder dar un servicio acorde a la demanda. Realmente el servicio amerita, ¿no?, que haya una satisfacción. Entonces, como que esa ya es una obligación, es una relación ahí muy directa que se plantea con la responsabilidad de salir a la calle como profesional. Por lo tanto, es una cuestión que, como digo, no nos privemos de reflexionar realmente cómo nos sentimos con determinadas tecnologías, qué es lo que nos gusta más, cómo me cae tal o cual framework, cómo me cae tal o cual tecnología que se adapta de esta u otra manera. Empezar a mirar las cosas ya con un ojo un poco más clínico, ¿no? Y crítico principalmente para ver realmente cómo soy. Recuerden que la peor situación que les puede pasar es que como profesionales no se sientan motivados por algo que realmente les guste, por algo que realmente los haga levantarse a diario para mejorar. Es decir, todos debemos tener una aspiración constante de decir, ¿cómo mejoro? Bueno, mi mejor competencia debería ser la mejor versión que tuve ayer, o sea, de mí mismo, ¿no? O sea, yo compito contra mí mismo en mi mejor versión. O sea, siempre debo superarme. Entonces, en esto de la tecnología que es tan dinámico, que es tan vertiginoso, bueno, con más razón. O sea, es imposible que no tenga claro por dónde voy porque realmente me va a pasar por arriba, ¿no? Así que hoy vamos a aportar un granito más de arena a todo esto que estamos orquestando nuestra mente como para poder terminar de formarnos profesionalmente, salir a dar un servicio completo, íntegro, equilibrado, que podamos tener una palabra justa cuando la necesidad lo amerite, cuando un dominio del problema debe necesitar una solución acorde y nosotros podamos ser la mejor guía, la mejor luz para llevar adelante esos proyectos. En esta clase tenemos 5 elementos a abordar que son los objetivos, los principios, los elementos de UI UX, una actividad que voy a explicar a efectos de que podamos ver algunas otras cuestiones que subyacen a la situación y reflexionamos al final, ¿no? Como objetivos es simplemente comprender la importancia de que el diseño debe estar centrado en el usuario, ¿no? Es decir, el usuario es la persona que termina levantando o bajando el pulgar todo el tiempo. Es decir, cuando ustedes usan sistemas o no les queda otra que usar sistemas por ahí, ¿no? Ya sea gubernamentales, académicos, bueno, de todo tipo se usa, ¿no? Bueno, incluso clientes de email que por ahí hemos cambiado porque no nos gustaba cómo era la interfaz, la performance, bueno, la forma de trabajo, aplicaciones. Todo eso es una constante, subida y bajada de pulgar, y todo pasa por la experiencia del usuario. Más allá, ni hablar, ¿no? Ni hablar de los errores. O sea, no estamos hablando acá de programas que no funcionen bien. O sea, estamos hablando de programas que funcionan perfectamente, o sea, que no hay errores, son robustos, son excelentes en cuanto a su funcionamiento, pero la experiencia de uso es pésima. Bueno, tremendo problema, porque evidentemente el usuario lo está usando obligado, lo está usando a desgano y por supuesto eso genera un inconveniente tremendo, ¿no? En algunos sistemas que obviamente son monopólicos y no te queda otra más que usarlo porque no hay otro, o sea, tenés que entrar al sistema, no sé, de la proveedora de energía o de lo que sea, o tenés que entrar al sistema de tu municipio, bueno, hay un monopolio, ¿no? Entonces como que sí o sí no te queda otra, pero eso no quita de que realmente tu experiencia
tenga un valor y que sin duda siempre vas a tener que terminar subiendo o bajando un pulgar en función de cuál fue tu resultado, ¿no? Los principios fundamentales, que son la usabilidad, la ergonomía y la accesibilidad en diseño de interfase, es algo que nos van a surcar todo el tiempo. Es decir, que nunca podemos dejar de pensar en esas cuestiones cuando estoy diseñando, cuando estoy diagramando, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los vamos a ver en detalle, ¿no? Porque esos principios son los que van a garantizar que ese usuario transite por una experiencia agradable, ¿no? Los elementos UI UX, es decir, aquellos elementos que tienen que ver con la experiencia y la interfaz, van de la mano, si bien son cuestiones o conceptos que están separados, pero en realidad se complementan tremendamente porque tanto la interfaz, todo ese elemento gráfico, ¿no?, de uso, como la experiencia, va de la mano en función de la distribución de la UI, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver cómo es que se presentan esas situaciones y principalmente nos vamos a plantear la cuestión de la diferencia enorme, ¿no? O sea, que aquel versus gigantesco entre lo que es un desktop y lo que es un web. Que por supuesto todavía existen, yo creo que va a seguir siendo una opción u otra, va a depender mucho de la actividad que se quiera desarrollar, más allá de que la web ha arrasado, ¿no?, muchísimos aspectos. No obstante, hay todavía mucho escritorio, mucho diseño en entorno de escritorio que, bueno, están muy apegados a un único sistema operativo, por supuesto, como sabemos, no así las web. Bueno, ya lo vamos a ver en detalle, tema también importantísimo, un elemento que un profesional debe tener claro. No es que se va a poner a ser un absolutista o no sé, una persona totalmente eh, que se incline 100% por uno y odie el otro, porque eso para nada es bueno. O sea, el profesional debe tener claro que no puede estar inclinándose, puede tener su afecto, puede gustarle más una cosa, ¿no? Pero de ahí a hablar mal o decir que aquello no sirve, bueno, es un error. Es un profesional que no sabe lo que hace, lo que dice, ¿no? Es necesario tener claro cómo funcionan una u otra tecnología y, por supuesto, valorarlas. Y si a vos te gusta más hacer escritorio, te gusta hacer más web, bueno, perfecto, dedícate a eso. Parece genial. Pero no podemos desmerecer a quienes hacen escritorios y yo hago web o viceversa. Caso contrario, lo que único que hace eso es hablar mal de mí, ¿verdad? Es porque yo no tengo un equilibrio en mi concepto de decir, bueno, realmente estoy tranquilo con lo que quiero y nada más, ¿verdad? Vamos a ver una actividad práctica, vamos a hacer críticamente un análisis acerca de cómo podríamos decidir cuando se presenta una situación X, ¿no?, qué entorno vamos a usar. Vamos a hacer un escritorio o un web, ¿no? Que nos va a dar una claridad acerca de la cuestión esta y cómo hay que plantear. Y vamos a reflexionar a lo último acerca de cómo impactaría esto en los proyectos, ¿no? Realmente que tenemos que incorporar esta cuestión y ya llevarla adelante sabiendo que va por ese lado, ¿no? Es una cuestión fundamental. Y en esta clase queremos comprender la importancia del diseño, centrado en el usuario. Vamos a reconocer todo lo que tiene que ver con los principios. Vamos a detallar cada uno de ellos. Ya los nombramos, lo vamos a detallar ahora. Vamos a conocer las diferencias y, por supuesto, cómo vamos a aplicar después nosotros este conocimiento en los esquemas que se nos presenten cuando tengamos que asesorar. Recuerden que nuestro servicio inicia inicialmente como un asesoramiento. Si la mayoría de las veces el acercamiento profesional viene de la mano de un asesoramiento, así todos nos hayan recomendado, ¿no? Así todo vengamos de una recomendación, generalmente va a pasar por ahí. Y claro, eso va a tener de la mano una cuestión que tenemos que tener claro nosotros cómo funciona todo eso para saber cómo manejarlo, ¿no? Porque si no, podemos llegar a tener un problema. Y en cuanto al principio de usabilidad, se refiere a esa facilidad que los usuarios tengan para usarlo, ¿no? Para alcanzar el objetivo. Si yo quiero hacer una nota, bueno, quiero abrir mi editor de texto y que, bueno, que ya automáticamente me aparezca la hoja en blanco y ahí el cursor posicionado para escribir. O sea, no tenga que estar, bueno, haciendo 5 o 6 clics más como para iniciarme, bueno, todo un montón de situaciones, ¿no? Que antes era así. Es decir, antes los programas, que por supuesto
evolucionaron tremendamente, tenían un montón de cuestiones que, por supuesto, se fueron adaptando a medida que la gente iba dando su retroalimentación acerca del uso, ¿no? Que no era para nada ameno, ¿no? ¿Qué se persigue con esto de la usabilidad? Bueno, que sea efectiva, o sea, que yo pueda hacer la nota, ¿no? Que cumpla mi objetivo, mínimo esfuerzo, o sea, bien eficiente, y recuerden la satisfacción, o sea, que sea satisfactorio, o sea, ese servicio que termina prestando el software tiene que dar también la satisfacción. Es un poco lo que como profesional nosotros hacemos. O sea, nosotros como profesional estamos como obligados a garantizar esa experiencia satisfactoria, tanto en el resultado del software como en el uso, lo cual es un temita, porque si tenemos 50 empleados en una firma, un estudio jurídico, un estudio de contadores, arquitectos, bueno, me ha tocado dos o tres casos con gente de distintas edades, de distintas inclinaciones con respecto a la tecnología, y bueno, uno ahí experimenta situaciones bastante extrañas porque no es fácil mantener por ahí la línea de adecuación en las que todos estén conformes, ¿no? Por ahí, bueno, el botón este podría estar acá, o bueno, el dashboard podría estar de este lado, de esa manera, la botonera del dashboard acá, allá, bueno, hay como cuestiones encontradas, ¿no? Que por ahí uno entra a dudar realmente cuál es el camino, ¿no? Entonces, eh, se buscó el estándar que hoy todos seguimos, por supuesto que más se asemeja, que sea lo más simple, minimalista, del estilo Material, por ejemplo, que siguen muchísimas empresas, donde, bueno, la simpleza, la sencillez es como la vedette, ¿no? Es como la imagen inicial que esperamos de todo producto potente, fuerte, tiene que aparecer de esa manera, ¿no? O sea, eh, ¿qué características van de la mano de la usabilidad para poder cumplir con que sea efectiva, eficiente y satisfactoria? Bueno, tenemos que ser claros, la información tiene que ser extremadamente clara en la aplicación. Simple en los procesos, no tengo que estar haciendo 15 vueltas para llegar a algún lugar, no, tiene que ser claro. Visible, claro y por supuesto sencillo el uso. Que el comportamiento sea esperado, es decir, que no haya sorpresa, o sea, que sea lo más intuitivo posible, ¿no? Para poder tener una experiencia dentro del uso de esa interfaz que, bueno, que sea por supuesto consistente y que el usuario después pueda tener sí o sí una experiencia que su retroalimentación nunca vaya para la negativa, ¿no? Siempre se mantenga de bueno para arriba, ¿no? Esa sería la idea. Nunca vamos a llegar a la excelencia, obviamente es muy complicado, máxime cuando hay tanto que satisfacer, ¿no? O entre tanta por ahí diferencia. Incluso ahora yo creo que la ventaja que estamos teniendo en la industria es que hay más acercamiento a los estándares, lo cual, bueno, nos ayuda un poco, ¿no? Es decir, yo quiero informar algo, bueno, ¿qué hago? Una plana, como se ve en la foto, ¿no? O sea, no cargo de elementos, o sea, doy una información, que es lo que quiero comunicar. Si yo saturo, si yo recargo, si yo no le doy espacio a las imágenes, a los textos para que respiren, es un concepto de diseño, ¿no? O sea, no estoy comunicando nada, estoy mostrando un amontonamiento de ideas o de cosas, ¿no? Que eso genera, por supuesto, ya a la vista, en la primera impresión ya no hay satisfacción, ¿no? Ya hay un problema, ya la gente ya arruga la cara, ya tiene que entrar a mirar de otra forma, ¿no? Además de la usabilidad, estamos llegando también de la mano, como principio fundamental de la experiencia, la ergonomía. Habrán escuchado ustedes por ahí los teclados ergonómicos, que por supuesto fueron muy famosos hace ya más de una década, porque bueno, tenían esa experiencia placentera, ¿no? Al teclear, por ahí la gente que somos mecanógrafos, porque estudiábamos en su momento mecanografía hace muchos años, para escribir con todos los dedos en las máquinas, ¿no? Después, obviamente, con el asunto de las pantallas móviles, que se escribe con dos dedos y que, bueno, se usan los pulgares, y bueno, cambió todo ese esquema. Pero, no obstante, hoy para el uso de los entornos de escritorio, para el uso de administración fuerte,
para el uso de lo que hay mucho texto, ¿no? Profesionales que tienen que tipear, escribir. Bueno, ahí hay una ventaja importante en eso, de los teclados estoy hablando, ¿no? Estoy trayendo el concepto de ergonomía a lo que es la cuestión acá de lo que estamos tratando, ¿no? ¿Por qué? Porque la ergonomía aplicada a las interfaces, o sea, esa experiencia placentera, ¿no? De lo que era el teclado, bueno, aplicar esa misma experiencia placentera de la ergonomía en interfaces está centrado específicamente en adaptar todo el entorno digital a las capacidades físicas y cognitivas del usuario. Imagínense, ¿no? O sea, estamos intentando que todo lo que el usuario percibe visual o auditivamente o táctil, ¿no? Con la experiencia que está realizando, con el uso de la aplicación, realmente sea ergonómica. O sea que es algo, un desafío, diría yo, muy importante, ¿no? ¿Y cuáles son esos elementos que nos van a permitir analizarlo de esa manera? Bueno, por ejemplo, la ubicación estratégica de cómo hacemos para que los iconos, las cuestiones, ¿no? Donde el usuario tiene que interactuar, las tarjetas o la manera en que pongamos la información, tenga una ubicación específica de acuerdo, ¿no? A lo que tiene que realizar en esa aplicación. Acá no hay una receta, no hay una ley que diga esto es así. No, se debe plantear para cada caso. Si bien hay estándares, pero obviamente se pueden readaptar y readecuar en función de qué es lo que quiero lograr. Las dimensiones adecuadas, un tema también fundamental, eso es una cuestión que muchísimos diseñadores fallan. Por esto que digo siempre, porque le falta formación, es decir, porque no hay una formación curricular, académica, integral, que genere un profesional completo. O sea, que un profesional completo es aquel que no es el que sabe todo, porque no existe ese profesional. Pero sí existe el profesional que ha sido alertado de una serie de cuestiones que se deben tener en cuenta, ¿no? Que debe ser conocedor de sus limitaciones, debe ser un profesional formado adecuadamente para que sea constantemente curioso, cauto, prudente y que se sepa que debe siempre capacitarse y que debe siempre profundizar en cuestiones para dar un servicio mejor. Creo que por ahí pasa y es el concepto ideal que se debe tener como profesional para poder tener después al paso del tiempo, cuando el usuario mismo sea el que diga así o así, se vayan recabando cuáles fueron los resultados de esa postura, porque esto tampoco es inmediato. Si no tenemos retroalimentaciones inmediatas acerca de nuestras labores, ¿no? Pueden tomar meses, puede tomar un año, hasta que se descubra realmente cuál es el sentido que se le ha dado a una estructura y cómo funciona, y después del mismo funcionamiento le dé los resultados y la gente diga, anda bien el programa, me siento bien con este programa. Son cuestiones que toman tiempo, entonces no es para nada instantáneo, ¿no? O sea, que hay que tener paciencia y, por supuesto, seguridad, ¿no? En función de lo que se ha hecho y de lo que se ha tomado como que funciona perfectamente. Ubicación, dimensiones, los contrastes visuales, otra cuestión. Imagínense que si yo algo que realmente moleste y que sea cansador y que no tenga opciones de cambiarlo y que después todo el día tenga que trabajar, esté 6 horas en una pantalla que me cansa, es algo que es malo, ¿no? O sea, la fatiga visual es algo que complica muchísimo. Y la carga cognitiva es intentar que, por supuesto, el usuario pueda entender rápidamente qué es lo que se está buscando, ¿no? Otro principio es la accesibilidad, o sea, garantizar que todas las personas, más allá de sus capacidades, puedan percibir, entender, navegar, interactuar con el sistema. Bueno, acá es un tema este que está creciendo mucho, cada vez más diría, incluso en algunos países ya hay protocolos, hay incluso hay un impacto legal también en algunos países de la Comunidad Europea, donde se exige, ¿no? A determinadas expresiones digitales que, por supuesto, tengan en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Deben tener alternativas textuales, es decir, poder generar la cuestión ya sea por imágenes, por audios y por lectores de pantalla, o sea, para que la gente pueda realmente percibir la información de distintas maneras. Navegar por teclado, o sea, no simplemente que tenga que ser necesaria la- el uso de un ratón o de un mouse, o tampoco que sea necesario que sea exclusivamente táctil. Bueno, son varias cuestiones, ¿no? Que imaginen que por ahí ustedes están haciendo un diseño
Y bueno, y pensaron que era más simple hacerlo de una manera, resulta que después el diseño cae en la Comunidad Europea y resulta porque lo compraron, porque les gustó, por lo que sea, y resulta que tienen que rehacerlo completamente. O sea, que imaginen la importancia de estar formado adecuadamente. Por eso siempre digo, ¿no? Estar que el profesional haya sido alertado de que hay muchas cosas, muchas cuestiones que quizás no sepamos, y por ahí saberse ignorante creo que es importantísimo. Es importantísimo saberse ignorante acerca de una situación, ¿no? Porque eso nos hace más cautos y por supuesto nos hace más profesionales en sabernos que tenemos que capacitarnos para poder brindar un servicio completo. Los contrastes, bueno, van un poco de la mano también a esta cuestión de los visuales, están bastante reglado esa cuestión también en muchos países, ¿no? Y la estructura semántica, donde tenga una lógica, ¿no? Los contenidos y, por supuesto, la comprensión vaya de la mano de la navegación misma del sistema, ¿no? Digamos que la accesibilidad no termina siendo una opción. Como digo, en algunos países ya es una exigencia, ¿no? Directamente. Diferenciando un poquito estos UI UX, que hace ya cuántos años que viene talando fuerte, ¿no? Que es una cuestión que profesionales que se dediquen exclusivamente a esto, esto como que eh, están mirando ya desde la industria misma, ¿no? Desde un lugar del servicio completo, ¿no? Distinto a una persona que está por ahí trabajando como administrador de sistemas de seguridad o de bases de datos detrás de los servers en los data centers. Claro, es una visión distinta, totalmente, ¿no? Obviamente. Más allá de que hoy también se está buscando ya aplicar algunas de estas reglas porque muchos de los esquemas terminan por ahí en manos de gente que lo usa bien, ¿no? Que necesita ser usado por persona, a eso me refiero. Diferenciando UI UX, aquí tenemos que hacer una salvedad, porque más allá de que le había comentado que van separados, bueno, hay un complemento tremendo entre estos dos esquemas, dos conceptos fuertes, que, como le digo, vienen ya ajustándose hace bastante, ¿no? No obstante, como le decía, la gente que está en bases de datos puede también ahora trabajar en un diseño de algún aplicativo que realicen porque va a ser usado por otra gente, ¿no? Pero bueno, es distinto el concepto, ¿no? Como que no hay una exigencia tan grande, digamos, porque es para técnicos, o sea, sería entre técnicos, ¿no? Entonces, es otra la visión. En cambio, si yo quiero hacer una aplicación para que la use muchísima gente y demás, bueno, ya sí o sí me tengo que poner claro de que voy a estar en la lupa, o sea, voy a estar mirado de una manera distinta, ¿no? Y voy a pasar por toda esta cuestión. Entonces, la User Interface o la UI se va a referir a esos componentes visuales y, por supuesto, que tienen interacción con el usuario. Los botones, el menú, los formularios, bueno, todo lo que vemos en las páginas, ¿no? Ya sea en el celu, en la tablet, en la PC, toda la cuestión de las gráficas, los iconos, las transiciones, bueno, todo lo que tenga que ver con lo que estoy viendo. Y esto a su vez se suma a toda la cuestión esta que dijimos del contraste, los colores, bueno, la ubicación, por supuesto, ¿no? Cómo tiene que estar, para que le favorezca al usuario, incluso a nivel cognitivo. Imagínense la importancia. En cambio, la experiencia va a abarcar la percepción global del usuario intelectual. Ahí ya se suman a la ubicación, a los colores, ¿no? A toda la tipografía, los botones, todos los elementos, se le van a sumar las sensaciones y las emociones que va transitando a medida que genera esa experiencia del uso. Si les costó encontrar el menú, bueno, ya estamos una experiencia negativa, digamos, ¿no? No había un botón, no había, se tuve que buscar, no sé, 5 minutos en un menú hasta que encontré donde estaba el reporte. Bueno, es como que ya la sensación va cambiando, no hablamos de facilidad, no, para nada. Y por supuesto las tareas terminan siendo deficientes. Ya la tarea a mí me está llevando más tiempo, me cuesta, o bueno, ni hablar de que si tengo un sistema y le estoy cambiando los menús de lugar cada tanto, bueno, tema también que genera problema. En mi caso, yo lo que hago cuando por ahí me piden una alternativa de
porque se comenzó a usar más, por ejemplo, una herramienta que no se estaba usando mucho, y de repente por el cambio o lo que sea se comenzó a usar más. Yo dejo donde estaba antes, que estaba por ahí en un menú que se usaba menos, o la usaba un sector y resulta que después se amplió a tres sectores o a toda la empresa. También sucede, ¿no? Entonces, resulta que el menú que usaba el otro sector estaba en un esquema distinto y bueno, es fácil, se duplica y se le da el servicio a ambos sectores o a los sectores que necesite. O sea, no podemos tampoco ser rígidos y decir, bueno, no, vamos a dejar un único menú porque... ¿Y por qué? Si en realidad le está dando un servicio y que la gente lo encuentre y solucione, creo que se apunta a la satisfacción general, ¿no? Cosa de que el valor que termina percibiendo el usuario, por supuesto, sea, como siempre digo, ¿no? De bueno para arriba, ¿no? Creo que es un poco lo que tenemos que tener siempre en claro. Y bueno, y estos conceptos, tanto el UI como el UX, van a ser siempre complementarios, por supuesto, ¿no? Hay elementos comunes en las interfaces, como los controles de entrada, ¿no? Ya los enumeramos, todo esto que tiene que ver con los elementos que me permiten a mí articular con el programa. La navegación, bueno, ya ahí ya están hablando ya los menús, las pestañas, bueno, todo lo que lleva para poder facilitar el desplazamiento. El tema de los menús y la navegación es algo medular, fundamental, que por ahí no se le da, no se le presta atención, ¿no? Y realmente es necesario evaluarlo, pero en función del proyecto. O sea, no hay un estándar para esto, o sea, no hay una regla que diga, no, el menú va de esta manera. No, no, no. Tiene que ser en función de la experiencia que quiero lograr con mi servicio. Por eso que pasa inicialmente por el equipo. El equipo mismo se plantea. Con la retroalimentación que plantea el sistema, es decir, a medida que interactúa el usuario también, es una cuestión que tiene que ser amigable y además de amigable, precisa y clara. O sea, no podemos tampoco confundir al usuario. En ese sentido también. Por eso tan importante las pruebas, los testimonios, todo lo que hemos charlado también previamente, ¿no? En otras instancias de la materia. La consistencia tiene que ver también con ya una cuestión de diseño. Aquí, por supuesto, que siempre puedo tener un diseñador cerca, alguien que sepa de diseño, ¿no? Alguien que sepa cómo es ideal que vaya toda la cuestión de las gráficas, todo el tema de los textos, cómo se hermana la comunicación de dos o tres impactos en un solo lugar, si es que eso es válido o no es válido, bueno, toda la cuestión, eso tiene que ser, y máxime ahora que estamos pensando en pantalla de celular, o sea que no podemos poner más de tres elementos en una pantalla. O sea, ahí ya estamos viendo que hay algo que no está bien, ¿no? O sea, es un elemento que si no lo tengo claro, ya voy a empezar mal en todo este camino de la UI UX. En cambio, en los escritorios eh, hay unas características particulares que son, por supuesto, muy específicas. Generalmente son para pantallas grandes y todo va con ratón y teclado. Es más, de hecho, ahora se usan dos pantallas. Se podrían tener tres pantallas también. Bueno, todo eso es posible. Los sistemas operativos lo permiten. Y por supuesto estamos acotados a un sistema operativo, ¿verdad? Más allá de que podría tener, si en una máquina puedo tener varios sistemas operativos, pero la interacción, el cambio no es que sea fluido, sino que, bueno, o uso uno o uso el otro, ¿verdad? O sea, tengo Mac, tengo Linux o tengo Windows, ¿no? Esas características distintivas de los sistemas de escritorio, los desktop, tienen resoluciones fijas predecibles y no podemos pensar que esas pantallas van a poder variar, ¿no? Es decir, instalo en un teléfono un sistema de escritorio para Mac, lo instalo en un iPhone y no va a ser lo mismo, porque no está preparado para eso. Está preparado para manejarse en un sistema operativo que por supuesto no es el que usan los teléfonos. Entonces, ahí todo va hermanado al sistema operativo. O sea, esa es la mayor, me parece, diferencia que traen estas cuestiones, más de las cuestiones estas técnicas, ¿no? Que no puedo estar modificando mucho, adaptando las pantallas. Las pantallas son cargadas, ¿no? Hay mucha información. Pero bueno, porque son para eso, son para manejar. O sea, hay grandes dashboards, por ejemplo, paneles de control, donde hay un montón de opciones y demás. Y bueno,
se aprovecha tanto el teclado como el ratón, como las teclas rápidas, ¿no? El hover, el famoso hover, que bueno, es un elemento que se originó primero ahí, después obviamente se trasladó rápidamente a la web, pero es lo que es pasar el mouse por encima y que te dé orientación, ¿no? Bueno, todo eso. Después con el móvil, bueno, perdimos el tema del hover, o sea, los que por ahí estaban muy acostumbrados al hover hacían aplicaciones que después los teléfonos nadie las entendía, claro, porque no tenían el hover y eso no es bueno. Entonces se usa otra estrategia para comunicar la usabilidad y cómo es el funcionamiento, la navegación y demás de los sistemas móviles con en relación a lo que son escritorios, que nada que ver, ¿no? Puedes tener muchas ventanas abiertas en la pantalla, bueno, qué sé yo, lo que por ahí a alguna gente le encanta, le apasiona y que de hecho está bien y de hecho se usa así y sirve. Yo de hecho en este momento debo tener más de 30 ventanas abiertas, o sea, pestañas, ¿no? Eh, de navegador, más después, no sé, 10 eh, módulos de navegación de archivos y bueno, 5 notas de texto, 2 Excel y 3 Word abiertos, o sea, es bastante multitasking, ¿no? Lo cual, por supuesto, ayuda cuando uno tiene muchas actividades y es totalmente adecuado. O sea que, ¿qué puedo decir? Perfecto, bienvenido a los sistemas de escritorio, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo la opción de manejar un panel con un montón de actividades, que el cual puedo tener abiertos 5 emails distintos, por ejemplo, 5 cuentas distintas. Bueno, puedo tener 3 programas funcionando al mismo tiempo, que hagan, que si bien pueden ser parecidos, hagan cosas distintas. En fin, hay un sinnúmero de opciones que, por supuesto, trasladado eso a un celular, bueno, se ve de otra forma, hay aplicaciones, sí, que puedo las puedo tener a varias en segundo plano y sí, se adapta bastante, pero visualmente es otra experiencia, ¿no? Ya vamos a ver después una linda planillita de versus que hice entre lo que es la comparativa, ¿no? De qué escritorio y web, y en qué podemos coincidir y cuál sería por ahí la salida, ¿no? Más adecuada, que ustedes ya la hemos charlado incluso, ¿no? Cuál es la salida que estaría compartiendo lo mejor de los dos mundos, ¿no? Sería algo maravilloso que se está usando mucho cada vez más como una herramienta que da mucha solución a muchísimos escenarios, no para todos. ¿Por qué? Porque a veces es necesario trabajar con una aplicación que use exactamente las herramientas nativas de un sistema operativo. Entonces, bueno, ahí tengo que trabajar ya con un escritorio, con una aplicación que se descargue, ¿no? Que se instale. Ya tengo que manejarme de otra manera. O sea, no hay aquí una regla que me indique que voy a tener que trabajar de una manera u otra. Voy a trabajar en función de lo que profesionalmente designe, que es lo ideal, para satisfacer esa demanda del desarrollo que tengo que solucionar. Así de simple, ¿no? Múltiples ventanas y, por supuesto, todos los elementos están complejamente distribuidos, ¿no? Y están ligados a los sistemas operativos. Si vos un programa que está hecho para Windows no funciona en Mac ni en Linux, o sea, tenés que estar programando, por supuesto, si hiciste un dashboard descargable para manejar un sistema de lo que sea, bueno, si lo hiciste para Windows y después te lo piden para Linux, tenés que hacerlo aparte, o sea, hay que hacerlo distinto, ¿no? Entonces hay que buscar otro lenguaje de programación que sea multiplataforma, bueno, varias cuestiones que se van sumando, eh, porque el sistema operativo es quien manda, ¿no? Para que funcione tal o cual la aplicación. Se han avanzado, se han hecho avances en .NET, por ejemplo, con algunas opciones multiplataforma. Yo no estoy eh, muy a favor de recomendar hoy por hoy. Sé que han avanzado y que están avanzando, pero sí se puede llegar a hacer de acuerdo a algunos escenarios, ¿no? Unas cuestiones que sean bien específicas, que no escalen de manera desmedida en cuestiones desconocidas, porque hoy por hoy el problema es que la aplicación que originalmente arrancás, o sea, ese diseño lógico, que ya habíamos visto, que tiene que ser dinámico, escalable, vertiginoso, o sea, que admita readaptaciones constantes, eh, ese diseño lógico tiende a eso. Entonces, como que es bastante complicado por ahí pensar en una aplicación la cual después me genere inconveniente en algún que otro sistema operativo, ¿no? Por eso que son
escenarios que hay que analizarlos perfectamente antes de meterse en un camino así. Y las web, bueno, las web han venido para quedarse, ¿no? Empezó todo en los 90 como algo de presencia. Empezó como algo que tenía que ver con la publicidad, con la vigencia institucional, se diría. O sea, hacían la web y la dejaban ahí, era una página estática y tenían su email. Bueno, eso era como algo cool. Bueno, todo el mundo lo hizo, por supuesto. Eh, y todo fue de la mano, bueno, de un montón de tecnologías iniciales hasta que, bueno, quedaron los que se quedaron con todo, que, bueno, debe ser el 80% de la web que está hecha en WordPress y en PHP. Y, y después, bueno, de ahí va desgranando, ¿no? Pero en realidad, y por supuesto después de la invención de JavaScript, con el frontend, con la interacción y con el cambio, bueno, ahí despegó tremendamente. Y por supuesto empezaron a mirar que podían hacer lo mismo que hacían los programas descargables, pero ahí sí ya, con un navegador, entrabas en cualquier sistema operativo. Entonces, eso fue imparable. O sea, realmente fue una cosa tremenda. No estábamos hablando aún de los móviles. O sea, estábamos hablando de lo que era tener todos PC, notebook fue el próximo paso, ¿no? Pero en una PC, con sistema operativo, ¿no? Solo que es transportable, bueno, que tiene batería propia, autonomía por unas horas. Pero hasta ahí como que estábamos todavía que teníamos el problema de el sistema operativo y demás. Entonces como que la web, claro, viene de la institucionalidad que nació, bueno, avanzado en los 90, 96, 98 y quizá un poco más ya entramos ya con cuestiones fuertes, con JavaScript, con la interacción, y ya empezamos a enviar el formulario de consulta, y la gente empezó a interactuar, y bueno, empezó a trabajar de otra manera, empezamos a darle efecto a los botones, empezamos a generar evolución del HTML, el CSS, o sea, toda la maquetación, bueno, todo lo que tiene que ver con lo que es hoy la web. Y claro, y de paso dijimos, bueno, evolucionaron por supuesto los otros lenguajes también de backend, ¿no? Las bases de datos también, sin duda, se ayornaron y bueno, fue un golpe tremendo porque teníamos lo mismo que hacía el programa, o sea, los sistemas de gestión. Yo me he encargado de gestión toda mi vida y claro, yo tenía hasta el año 2008, tuve todo sistemas de escritorio y bueno, en 2009 dije, bueno, empecemos a probar. Y claro, todo el mundo quería después, o sea, fue un cambio terrible. Y bueno, y todos mis clientes migraron rápidamente. Inicialmente quedamos en una dualidad, o sea, pasé la base de datos a la nube y seguía el programa de escritorio conectado, pero conectado a la nube, no más local, y entraba a su vez de la web, ¿no? O sea que, ¿qué hacían los clientes? La novedad era que viajaban, ¿no? Viajaban a otras provincias o a otros países con su notebook y podían tener el acceso a su sistema. O sea, lo mismo que estaban haciendo sus empleados en los galpones o en las empresas, ellos lo veían en su notebook y eso era algo terrible. 2010, 2009 fue un gol, ¿no? Fue tremendo. Y después directamente se migró todo. Toda la funcionalidad que tenía los desktop, que eran enorme cantidad de funcionalidades, bueno, se fue migrando incluso mejorada, más específica, más optimizada, como funcionalidades más elaboradas incluso, por supuesto, y con nuevas funcionalidades, ¿no? Y después, bueno, la velocidad también de acceso que se empezó a conseguir a través del avance de Internet, que sin duda generó que, bueno, la web hoy sea un elemento de muchísimo alcance, muchísimo poder, ¿no? Para poder brindar servicios casi de cualquiera de los escenarios que se plantean en la industria, ¿no? Casos muy específicos que, bueno, sí, por supuesto, se puede atender y que se trabaja de maneras únicas, pero después a nivel general, o sea, se da respuesta a lo que sea. O sea, ¿por qué? Porque tiene ese diseño adaptable, es decir, la pantalla se acomoda, la salida del sistema se acomoda a la pantalla. Eso es algo tremendo, ¿no? Es algo terrible. No solo la salida, sino que se acomodan los iconos, se acomoda la navegación, se acomoda el tamaño de la fuente. Es algo que es un impacto fuerte, ¿no?
en la experiencia que se tiene, ¿no? Cuando vos podés ver que tu sistema lo podés manejar desde un teléfono en un avión, eh, cuando antes ya tenías que estar con la notebook, que si tenía batería o no, bueno, la cuestión, ¿no? Por internet, bueno, en cambio hoy no, el tema del celular tiene esa autonomía, ¿no? Que también ayuda. Estoy en un aeropuerto y no tengo que estar sacando mi notebook ahí en una silla o en una mesa si tengo, ver si tengo dónde enchufar, sino que directamente, mientras espero en preembarque, ya estoy con mi celular, no solamente viendo el sistema, sino por supuesto estoy chateando, viendo emails, o sea, haciendo mil cosas. Hay un avance feroz, ¿no? Por supuesto no lo teníamos, y bueno, tiene ya sus 10 años fácil, ¿no? 15 también. Esa compatibilidad entre navegadores, eso es muy fuerte, porque realmente ahí es el único filtro es el navegador. Imagínense que no importa el sistema operativo que está atrás, no importa cuál sea, basta que el dispositivo, que tampoco importa cuál sea, navegue, ¿no? Que pueda navegar una URL, es todo. O sea que imaginen el poder, imaginen el impacto en esos tiempos, es algo terrible. Y por supuesto, toda la cuestión que después mejoró con la tecnología, ¿no? Todas las cuestiones de la táctiles, los punteros, bueno, imaginen ahora es bastante normal, ¿no? Vas a una hamburguesería y tenés las pantallas para comprar directamente, ¿no? Puedes comprar de tu aplicación del celular o directamente la compras en la pantalla. Y vas al banco, vas a una entidad pública también para sacar un turno y tenés una computadora con acceso táctil. Y por supuesto las velocidades de conexión que van mejorando constantemente, cada vez más, en función de la tecnología, que va siempre un paso atrás, obviamente, de las ideas, porque claro, hay que diseñarla, hay que buscar los materiales, hay que generar la respuesta a un consumo y el consumo tiene que responder favorablemente. O sea que fíjense que unas cuantas vueltas tiene que dar el esquema para que cambie, ¿no? Este diseño web moderno de enfoque mobile first, es decir, primero el móvil, ¿no? O sea, siempre pensemos en eso. Eso solamente va a cambiar cuando algún genio diga, otro genio, ¿no? Porque ha habido varios ya, diga, bueno, no más teléfonos, pasemos a un chip o pasemos a un brazalete, no sé, hacemos algo que sea distinto. No tengamos más, no usemos más un aparato en la mano, o sea, no lo llevemos más, sino que tengámoslo incorporado. Bueno, va a cambiar algo porque sí, ya vamos a tener que trabajar de otra forma. Ya no vamos a pensar más en la pantalla del teléfono, sino vamos a pensar en otras cosas. No sé cuáles serán, la verdad. Para nada. Esa es la reflexión. Y llegamos a esta comparativa que le estaba anunciando, que me gustó porque de hecho me puse a reflexionar un poco y en la investigación me surgieron algunas dudas que después terminé refinándolas, ¿no? Que ahora a medida que avance les voy a ir contando. En cuanto al aspecto de los sistemas, ¿no? Es decir, el sistema de escritorio y el sistema web, tenemos estas dos grandes contrastes, que esto creo que va a seguir, ¿no? Eh, Al menos por un buen tiempo. En lo que es la interacción del usuario, eh, bueno, es necesario ratón y teclado y es eminentemente hábil, dedicado a tareas técnicas administrativas, es decir, es eso, ¿no? Los sistemas de gestión por excelencia son esto. Yo los he migrado a todos mis clientes, pero o sea, yo hoy, porque bueno, que hago una gestión y tengo unos clientes que todos pueden ser medios parecidos y bueno, busco esos clientes, ¿no? Que lo que hago es gestión de cuenta corriente, gestión de ventas, de distintas direcciones, bueno, con aplicaciones móviles y demás, bueno, y por supuesto, lo he pasado toda la web porque se puede hacer y bueno, y de paso concentro todo en un solo sistema, ¿no? No obstante, se puede hacer siempre se puede tener el sistema de escritorio y la aplicación, ¿no? La aplicación móvil que también accede, no sé si a todo o una gran parte de la funcionalidad, porque a veces dar toda la funcionalidad incluso a veces necesario, porque no va a ser usado, ¿no? Pero sí para consulta o para acceso a otros usuarios que antes no tenían acceso, pueden hacer. Por ejemplo, imaginen
un sistema de una comuna, de un municipio, lo que sea, ¿no? Donde, por supuesto, van a estar todos los sistemas de gestión que los empleados están usando y además está la aplicación, que vos podés hacer algún tipo de trámite, lo cual podés gestionar tus cuestiones, tus deudas, podés pagar, bueno, distintas. Entonces ahí como hay una dualidad, ¿no? Entre ambas cuestiones. El sistema web en cuanto a la interacción, bueno, es distinto porque trabaja sin necesidad de tener teclado. Puede tenerlo o no, eso es totalmente eh, variable. Puede tenerlo o no, no hay ningún problema. Y por supuesto, en los distintos dispositivos. Ahí ya hay una diferencia grande, porque claro, porque está navegando, ¿no? Uno está estático en una máquina y el otro navega, ya imagino. O sea, hay un abismo ahí, ¿no? Eh, es decir, uno está en silla de ruedas sin poder moverse y el otro anda en una Ferrari. ¿Está bien? En cuanto al rendimiento, acá tuve unas discusiones con las guías un poco, ¿no? Porque en realidad no estaba yo muy de acuerdo inicialmente, porque bueno, dicen que la web tiene como un alto acceso directo a recursos, perdón, el sistema de escritorio, ideal para cálculos intensivos. Estoy de acuerdo, bueno, obviamente el sistema está bien hecho con eso, ni hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos ahí en una relación muy directa con el sistema operativo. ¿No? Si estamos, no sé, un sistema hecho en C, por ejemplo, en C Sharp, ponele, Java, Java no sé, pero C Sharp, eh, sí, velocidad y demás. ¿Por qué? Porque bueno, está cerca del sistema operativo. Bueno, puede ser. En cambio, el rendimiento en la web, sí, puede estar optimizado por escalabilidad, aprovecha recursos distribuidos en la nube. Claro, ahí estamos ya dependiendo de una cuestión de la transmisión de datos, ¿no? Bueno, sí, totalmente atendible. ¿Por qué? Porque yo el sistema operativo lo tengo que ir a buscar, ¿no? Lo tengo que ir a buscar a la nube. Entonces, está ahí un poco enlazado a esa cuestión. Ahora bien, han evolucionado tanto, ¿no? Esto es digamos, la parte teórica, en la técnica, ¿no? Pero después en la realidad, yo diría que hoy es casi imperceptible la diferencia. Es decir, es más, es una cuestión de costumbre. Eh, Mi experiencia con mis sistemas, mis clientes por lo menos, claro que obviamente un escritorio no tiene la necesidad de cargar una página, ir y buscar los datos, o sea, no hay un ping en el medio, no hay una latencia, ¿no? O sea, sin duda, el delay. Ahora, insisto, con la optimización que hay hoy, y si los sistemas están bien desarrollados, prácticamente es un pestañeo imperceptible. Que siempre va a ser más rápido la respuesta, obviamente. Sí. Salvo que la máquina, bueno, tenga un problema de memoria, pero en realidad, en condiciones de buenos equipos, sí, sin duda, no vamos a negar eso, ¿no? Pero, insisto, con la evolución que hay, hoy ya, desde una consulta de la base de datos que incluya cálculos, por ejemplo, de base de datos de millones de registros, estamos hablando de 4 o 5 segundos, o sea, que por supuesto en un escritorio quizá lo tenés en 2 segundos, en un segundo, ¿no? Pues así es más o menos la métrica, ¿no? Pero claro, la diferencia es la Ferrari. Instalación, bueno, sin duda hay que instalarlo a los escritorios, todo, y los otros no. Otros navegan directo, ¿no? Hay que, eso ya es algo fuerte, ¿no? Las actualizaciones las tienen que hacer los mismos usuarios. Yo probé incluso, de hecho tengo algunos todavía sistemas de escritorio porque están duales, ¿no? Y la parte de lo que es la instalación y después las actualizaciones automáticas es un problema. Es preferible tener que el usuario entregue el OK a efecto de que es el único que puede saber en qué momento la máquina está lo más accesible en función de la usabilidad, porque puede ser que justo esté por empezar a trabajar, entonces no puedo estar generando una instalación en el medio porque le puede llevar quizá 5 o 10 minutos y lo estoy complicando. Entonces como que la instalación está controlada por el cliente generalmente en estos casos. Y en la web no, o sea, en la web vos cambiás en el servidor el tema y con la próxima petición que haga esa web, ves lo nuevo. O sea que es algo, en ese sentido seguimos la Ferrari, o sea, es algo terrible, ¿no? Nada que ver. Eh, Conectividad, otra cuestión.
no necesita, o sea, si la base de datos está local, ni nos acordamos de Internet, obviamente, todo veloz, todo perfecto, si está bien hecho, ¿no? Yo recuerdo que he tenido clientes de sistemas locales, o sea, instalados locales, que estaban lentos, máquinas, y les terminé haciendo un sistema web. Por supuesto, nunca tuvieron problemas de velocidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba mal hecho. Entonces, estamos hablando siempre de sistemas bien hechos, ¿no? Pero bueno, si está bien hecho y no tiene internet, por supuesto no va a tener ningún problema. Los web, ¿qué pasa? Y necesitan internet, sí. Salvo que, eh, por eso puse tradicionalmente requiere conexión, pero cada vez más con soporte offline progresivo, es decir, la PWA, la que ya hemos charlado en otras oportunidades en la carrera, la Progressive Web App, o la aplicación web progresiva, que tiene origen, por supuesto, de creación de los equipos de Google, han hecho estragos, ¿no? Porque son la solución a todo el esquema. O sea, imaginen que es una aplicación web que, por supuesto, puede funcionar como cualquier sistema de escritorio, salvando la distancia, obviamente, cuando hay algo específico, bueno, pero en la gran cantidad de escenarios se aplica, que se instala sin problema, se descarga al escritorio de cualquier celular o de tablet o de cualquier máquina. O sea, el navegador mismo te ofrece la posibilidad de hacerlo. O vos podés poner un botoncito si quisieras, por ejemplo, para los iOS hay que poner un botoncito, pero bueno, se puede, sencillamente con JavaScript se puede solucionar. Y si no tiene internet, se puede generar la opción de que guarde localmente en el teléfono, en el dispositivo. Puede ser en la computadora misma. O sea que imagínense que yo puedo hacer una PWA hoy que funcione sin internet, hasta sin luz, diría. ¿Por qué? Porque puede ser que lo haga en el teléfono o la tablet si tiene carga. Y lo guardo localmente. Y cuando viene la luz y viene internet, se actualiza. ¿Qué es más poderoso? Cuando se corta la luz, los escritorios no andan directamente. Entonces, es como que se va torciendo un poco la cosa, ¿no? Se va dando que pensar. Obviamente que si te piden un sistema como profesional, y a vos te dicen, no, mirá, somos del colegio de contadores de acá de este pueblo de Córdoba y nosotros tenemos que hacer las cosas de esta forma, y la comisión directiva decidió que vamos a hacer un sistema de escritorio con una base de datos local, con un servidor local, con esto, ¿no? Y vamos a pagar, no sé, $60.000. Bueno, sí, se lo hago. ¿Cuánto demora? 6 meses, perfecto. Eh, ¿Entienden? O sea, realmente va por el lado de qué servicio me están pidiendo. Ahora, tengo la necesidad de decirle a la gente, che, pero ustedes saben que hay una alternativa que puede darle mayores ventajas. ¿Por qué? Porque si después escala, si después ustedes necesitan acceder de otro lugar a la información, para no tener que estar enviándose reportes y demás, y que cada usuario podría acceder y demás, podríamos tener una opción. Ah, no, pero eso no lo tuvimos en cuenta. Ah, bueno, podemos refactorizar la idea, plantear de otra manera, sí, perfecto. ¿Por qué? Porque estamos en deber de decir, porque quizá la gente por ahí desconoce, o el asesoramiento que tuvieron no fue completo y no fue del todo acertado en función de las posibilidades. Porque quien diga hoy que tenga un manejo de fluido de datos de los cuales participen personas, de los cuales esas personas en algún momento no quisieron interactuar por sí mismas con el sistema, es bastante extraño, al menos, ¿no? Es bastante extraño. Entonces yo estoy cortando esa posibilidad de escalar a que después un grupo de usuarios se maneje y se entienda directamente con el mismo sistema, ¿no? Bueno, en cuanto a la consistencia, eh, sí, puede haber sí, más consistencia en un sistema de escritorio. No hay ningún problema obviamente, en los que navegan el dispositivo, pero esto se fue solucionando, porque claro, estamos planteando, por ejemplo, un telefonito que esté navegando y tenga problemas de conexión. Claro, podemos tener Bueno, ¿qué pasa ahí? Yo en esos diseños tengo que tener un respaldo, o sea, estoy trabajando con elementos del lado de la base de datos, elementos del lado del backend, que se van a encargar de revisar. Son todos robots que voy a poner en marcha para que revisen todas esas cuestiones. ¿Por qué? Porque yo no sé qué está pasando en los clientes que están navegando mi aplicación. Desde el backend, que es el jefe de todo, digamos, el que maneja todo el esquema, y las bases de datos, no saben dónde está.
Sí, pueden intuir por qué, por la conexión, por la IP, por donde más o menos, pero en realidad no saben en qué entorno, en qué momento se está conectando y cómo y qué situaciones están atravesando, ¿no? Si hay justo una ráfaga de intermitencias en Internet, lo que sea, que eso genere. Bueno, ¿qué se hacen? Se hacen programas que respaldan al programa que está gestionando, ¿no? O sea, es un conjunto, un software, un conjunto de elementos, de herramientas que por supuesto todos interactúan de manera inteligente para que el servicio complete. Distinto es ya con los software de escritorio, que por supuesto hay cuestiones que ni se plantean porque esas cosas suceden muy poco, ¿sí? Se hace poner en control, se puede colocar también sin duda robots que verifiquen, pero no hay ese tipo de inconvenientes, es bastante raro, ¿no? Es bastante extraño. Sí es más posible en esto que estamos sujetos a la transmisión de datos a través de un canal, a través de una cuestión de una frecuencia, en este caso como es la web a través de Internet. Y aquí puse una guía para el análisis crítico que está bueno porque nos da como una ayudita rápida de cuáles serían los elementos que no podemos descuidar, ¿no? Es decir, armé una interfaz que comunica claramente el propósito, no me puse a desvariarme, sino que me está realmente comunicando qué quiero hacer con esto. El usuario sabe exactamente en qué parte del programa está y qué puede hacer. Los elementos interactivos son reconocibles. Tema también importante, qué iconos uso, o sea, no me pongo a diseñar cosas raras, tengo que usar lo que se usa, o sea, hoy es más fácil, ¿eh? Hoy es más simple porque ya hay un enorme uso al lado de la gente, hay una amigabilidad tremenda con la tecnología, entonces ya todo el mundo conoce que los tres puntitos del menú, bueno, varias cositas que han allanado, ¿no? Bueno, el camino, porque antes todos hacíamos iconos distintos, imaginen lo que era esto, ¿no? Bueno, entonces, eso es un gran avance. Tenemos framework como, no sé, Bootstrap, por ejemplo, que bueno, te soluciona cuantas cosas y hay otros, por supuesto. Me viene a la mente ese ahora justo. Siempre en base web, ¿no? Que por supuesto te soluciona eso y ya la amigabilidad va de la mano, ¿no? O sea que esa cuestión como que tenemos una ventajita. Hay retroalimentación adecuada en cada acción, es decir, el sistema se comunica bien con el usuario, sí. Es como una relación, ¿no? Entre máquina y usuario. Eh, Hay lógica y consistencia en la navegación. Me parecido. La anterior con el tema de la retroalimentación. Va de la mano. Bueno, si estoy respetando las convenciones, esto si por ahí justo me toca respetar alguna cuestión legal, por supuesto, o hay un protocolo de lo que sea, bueno, tengo que estar a tono eh, para personas que tengan cuestiones visuales o cuestiones de baja visión o problemas motrices, bueno, hay algún tipo de alternativa, ¿no? Bueno, y si la interfaz no está requiriendo, bueno, pasos innecesarios, un poco lo que le decía, no tengo que pulsar 15 veces las cosas, ¿no? Porque la buena interfaz no es que tenga que ser linda, ¿no? O sea, es un error eso, por ahí eh, estamos equivocados y es lo único que busca el usuario es que lo pueda hacer. No digo hacer algo horrible, bueno, pero si está claro, ¿no? Está la letra que se lea, que se entienda, que el icono sea claro, que es un desplegable, que lo que es un botón, bueno, creo que con eso va a hacer que el usuario le facilite cumplir el objetivo, ¿no? Bueno, no pasa por la belleza este tema. Hay un error conceptual que se ve bastante, ¿no? Se ve bastante en la gente. O aquella persona que te evalúa el programa por la imagen, más allá de que siempre es importante la imagen, obviamente, pero o que te dice que es muy simple y ya lo está juzgando por un error conceptual que mantiene en su mente, que cree que tiene que ser algo muy extravagante su aplicación. Cuando en realidad, si se ponen a mirar, todas las aplicaciones importantes son extremadamente simples, ¿no? Entonces tenemos que tener jerarquía visual, solamente destacar lo importante, carga cognitiva, o sea, no haya un esfuerzo terrible en el usuario para entender qué está pasando. La comunicación de errores, es decir, ver cómo se maneja eso, muy importante. Y bueno, tanto para usuario novato, o sea, el primero que toma el sistema como aquel que lo conoce,
que no haya un problema ahí. Y eso sí que es difícil, ¿no? Por eso que hay que mirar y ver cómo me comporto con aquellas aplicaciones que son ya un éxito para hacer lo mismo, porque es lo que está funcionando. O sea, no me pongo a crear iconos nuevos, botones nuevos, poner cosas en otro lugar o cambiar el menú. O sea, yo, no, mi menú no es de tres puntitos, mi menú es de cinco triángulos. Vas a tener problemas porque, o sea, nadie espera cinco triángulos, pero, o sea, lo van a aplicar. Algunos quizás ni lo va a aplicar porque no sabe qué es, ¿no? Entonces, esas cuestiones son las que no quiero reinventar la rueda para nada. O sea, estamos en otro momento hoy. El momento de reinventar todo ya pasó. Hoy estamos ya en el momento de facilitar el uso y, por supuesto, ayudarnos de todas las herramientas que están a disposición. El diseño de interfaz no termina siendo una cuestión estética, bueno, como estaba diciendo recién, ¿no? Para nada es algo que tiene que relacionar a la belleza, sino que va a estar a la calidad de lo que es el producto digital, o sea, al uso y cómo lo van a dar respuesta a lo que necesita. ¿Por qué? Porque esta interfaz bien diseñada reduce pero de manera enorme los errores, o sea, el usuario no se equivoca directamente, eh, mejora que el usuario se quede con ese programa, o sea, le guste, o sea, lo retiene, dice, sí, este es. Por supuesto, esto no tiene eh, mayores costos, sino que por lo contrario bajan, porque no hay que hacer modificaciones ni nada por el estilo. Eh, bueno, se promueve estos conceptos que están ingresando ahora, ¿no? En toda esta área, gracias a todo lo que es la IA y demás, que es la equidad digital y la inclusión, tema importantísimo, que por supuesto antes ni se le planteaba, hoy están entrando. Y por supuesto, esto va también a esa satisfacción que yo le decía desde el inicio. Como profesional estamos obligados a eso y por supuesto nuestros productos también. Entonces, hay un puente ahí, ¿no? Puente entre lo que es el profesionalismo y el nivel de satisfacción que debo entregar a través de mi diseño, a través de mis programas. Y estas preguntas de reflexión, está bueno anotarlas para hacerlas cuando estoy desarrollando, cuando voy, el avance de, saco ¿recuerdan el MVP, ¿no? El mínimo, o sea, el primer producto eh, viable, ¿no? Cuando saco mi primer producto viable, ya, ¿cómo se sienten los usuarios frente a una interfaz mal diseñada? ¿Qué impacto tiene la falta de accesibilidad? ¿Verdad? También puede ser que justo me toque la cuestión. ¿Y cuál es la mejor manera de testear antes de implementarla? Eso también tiene que ver con la manera en que voy a encarar la prueba, porque también me puedo equivocar ahí, ¿no? Puedo usar una masa de gente que no tenga nada que ver con los usuarios reales. Este, Bueno, esta frase de este célebre creador, ¿no? Steve Jobs, donde sin duda acuñó en alguno de sus locas ideas, ¿no? Que tuvo y que fue tan genio que afirma que no es lo que se ve y se siente, es cómo funciona. Realmente ese es buen diseño. Fíjense que acá, este caso práctico no es para que lo hagan ustedes, sino para ver un poco las diferencias y cómo se analizan las posturas frente a un diseño, ¿no? Vamos a suponer que una universidad o cualquier entidad pública que tiene una biblioteca o que tiene un, no sé, un museo o lo que sea, donde haya por ahí préstamos de cosas, lo que realmente pasa. La biblioteca es el caso paradigmático, ¿no? Si yo tuviera que decidir, ¿no? O tuviera que presentarle la decisión, porque también puede ser que le pidan un examen comparativo a disposición, para que no decida el equipo, sino que decida la parte interesada, o sea, que el grupo de stakeholders sea el que tenga que decidir cuál sería la mejor orientación, ¿no? Entonces, la versión de escritorio se va a tener que instalar, como ya vimos, ¿no? Va a tener todo esto de las ventanas, va a ser bien administrativo, ahí, bueno, el sillón de ruedas sería, ¿no? Estar ahí quietito, ¿no? Que puede estar en red, sí, perfecto, pero bueno, va a estar ahí instalado. Conectividad, bueno, no va a tener, salvo que quiera, eh, un servidor interno, o si quisiera tener las bases en la nube, hoy ya hay una ventaja, pero ahí ya sería una dualidad, ¿no? El rendimiento, bueno, va a tener también analizado eso.
Va a depender de los costos, va a depender de un montón de cuestiones, va a depender si va a querer o no que tenga internet en locales. O sea que todas estas cuestiones se tienen que exponer para que el stakeholder diga, voy por este lado. Fíjense la cuestión de lo que yo le decía, ¿no? Que los usuarios en algún momento quieran interactuar con el programa por sí mismos. El escritorio no lo prevé. No puede, un alumno no puede promover un libro de su casa. Tema hoy que, bueno, sería básico, ¿no? Poder reservar, no sé, o sea, algo, en este caso. Más allá de que sean limitadas las opciones, pero pedirlo y que se lo envíen, bueno, mil cosas, ¿no? Puede pagarlo en línea, un montón de ventajas. La versión web no tiene instalación, va a ir directamente de cualquier dispositivo, por supuesto la interfaz va a ser cualquier dispositivo conectado a Internet, principalmente los móviles, van a estar a Internet, salvo que sea una PWA, que puede funcionar en lo mejor de los dos mundos, como digo, ¿no? Pues, cuando se corta Internet sigue, y cuando viene actualiza y continúa. Rendimiento, bueno, aquí insisto, hoy por hoy ya no está. Lo pongo por una cuestión de profesionalismo, de seriedad acerca del punto, no a tratar, pero en realidad hoy con los avances tremendos que hemos tenido del lado de los servidores, prácticamente no es un tema que preocupe en cuanto al fin del servicio del escenario planteado, ¿no? Y bueno, una ventaja que decimos, los alumnos van a poder pagar, recibir, enviar, o sea, conectarse, chatear, qué sé yo, consultar en línea los libros que están disponibles, imagínate. Entonces, ¿qué reflexionamos acá? ¿Qué versión favorece más? ¿Mm? ¿Cuál es? ¿No? ¿Y en qué contexto va una versión u otra? ¿Por qué sería más útil? Y, bueno, y después la manera de testearlo, ¿no? Un pequeño ejemplo, o para ir viendo que esta es la manera profesional de plantearse a veces cómo debe un desarrollador llevar adelante la decisión. ¿Para qué? Por lo que habíamos hablado también, tanto en la materia gestión de desarrollo de software, como también en otras que en el cuatrimestre anterior, metodología uno, todo lo que tiene que ver con la propuesta, ¿no? Que tiene que ser clara y que el interesado, el cliente o el demandante, tiene que tener también una visión exacta de cuáles son los alcances y las posibilidades futuras de un desarrollo o de otro. Aquí se ve clarísimo, ¿no? Aquí le damos una actividad práctica que es tomar un caso, hacer el análisis crítico como se hizo acá y justificado, ¿no? Puede trabajar directamente. Bueno, muy bien, creo que aquí hemos llegado a hacer un desarrollo más que interesante acerca de estas cuestiones que tienen que ver con el UI UX y por supuesto los principios fundamentales del diseño que van a perdurar y espero los recuerden siempre porque realmente como profesionales esto está todos los días, es decir, uno cuando está haciendo un cambio incluso, cuando está haciendo una adaptación de un software que lo están usando y tiene 200, 300 personas atrás que ya lo van a empezar a usar en ese día o en la semana. Bueno, es un desafío. Es un desafío antes de subir el update, ¿no? Porque se debe tener un paralelo siempre como para ir probando y teniendo claro cuál es el impacto que produce. Y si realmente hay un gran cambio en ese informe que estoy presentando, porque quizás puede ser el camino a que los usuarios comiencen a tener una experiencia no tan agradable como la que venían teniendo. Así que bueno, eso por ahora todos. Muchas gracias y hasta la próxima.